En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaban los pies. Jesús les dijo: «No tengáis miedo. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos del apuro». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta reacción de las mujeres, que llenas de alegría al no encontrar el cuerpo del Maestro, salen del sepulcro, allí se encuentran con Jesús y marchan a comunicar a los discípulos que está vivo, ha resucitado, es la experiencia que se reproduce en la historia de la vida de la Iglesia. La fe se transmite no porque el Señor se te haya aparecido personalmente. A veces ocurre algún acontecimiento así de extraordinario. Por ejemplo, cuando André Frossard, este joven educado en el ateísmo de un padre comunista y de una madre que provenía del protestantismo, pero que no era practicante, y que entra en un templo esperando a que un amigo que había entrado un rato antes saliera y no salía, y entonces entró impacientado a ver si lo sacaba de allí, y mira la custodia que está expuesto el Señor en ella y siente cómo el Señor le abraza. Estas son experiencias que ocurren a veces, pero que no suelen ser habituales. Lo normal es que la fe se transmita por transmisión de las personas, que la experiencia de fe que uno tiene, que llena su corazón de esperanza y de alegría, es transmitida a los que vienen en pos de ellos. ¿Cuántas veces los abuelos sois instrumento de transmisión de esa fe? Porque en muchos casos ya los hijos ya no practican, bautizan a sus hijos porque a lo mejor los abuelos se lo piden, y son los abuelos los que transmiten la fe a los nietos, enseñándoles las oraciones y demás cosas sagradas. La fe se transmite por contacto directo, se transmite por amor. Cuando uno está enamorado, necesita transmitir aquello que llena su corazón de esperanza y de alegría. Y las mujeres acudieron corriendo a transmitir eso a sus compañeros porque estaban enamoradas. ¿Por qué se produjo en ellas la conversión? Porque sintieron que Dios les amaba. Necesitan tocar a Cristo porque Cristo les ha tocado previamente. Si no hay amor, si no te dejas tocar por Dios, no habrá conversión. ¿Por qué cambió de vida Zaqueo, aquel publicano que había robado a manos llenas? Cambió de vida porque se sintió querido y amado por Dios, porque Cristo le miró a los ojos, no le juzgó, sino que la conversión llegó a su vida cuando la misericordia de Dios llenó su corazón. Solo cuando Dios nos ama y dejamos que Él penetre en nuestras vidas, entonces se produce de verdad la conversión y la alegría que va de la mano de saberte querido y amado por Dios. Y cuando uno se siente así, entonces transmite ese testimonio a los demás. Un cristiano triste no transmitirá ningún testimonio de esperanza. Un cristiano que se siente salvado, que sabe que es pecador, pero que el Señor le sostiene, transmite esa alegría a los demás. Y toda su vida es expresión y testimonio de que se siente querido, amado
y salvado por el Todopoderoso. Por eso preguntémonos, de igual manera que las mujeres transmitieron esa experiencia de vida y de alegría a los demás, ¿qué estamos transmitiendo nosotros? Somos testigos de un acontecimiento que ha ocurrido no solo porque Cristo resucitó, sino también porque nos ha tocado a nosotros. Porque si no somos transmisores de que el Señor nos ha tocado, posiblemente será porque no nos hemos sentido queridos y amados. Nosotros no seguimos a Dios como si Dios fuera una ideología, un compendio de normas morales muy excelsas que hay que seguir. Seguimos a Jesús, el Hijo de Dios, que vivió en Nazaret, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, que pagó la deuda contraída por nuestro pecado y que fundó a la Iglesia con sus sacramentos para que fuera sacramento universal de salvación, es decir, instrumento del amor de Dios que lleva paz, consuelo y esperanza a los hombres. Y tú como parte de la Iglesia tienes que ser piedra viva. Y eres piedra viva no solo cuando luchas por evitar el mal, sino también cuando eres testimonio de esperanza, por tus obras de caridad y de misericordia, por la alegría con la que vives tu vida, por la forma de llevar tus cruces, porque sabes que no estás solo, que el Señor te quiere y te ama. Testigos. ¿Somos nosotros testigos? ¿De qué somos testigos? ¿De un acontecimiento liberador o de un acontecimiento opresor? Los que se fijan en nosotros podrán decir, este se ha encontrado con algo bueno en su vida, con alguien que le ha dado algo bueno, porque vive con alegría. O por el contrario dirán, aléjate de él, porque si su Dios es tan triste como él, no merece la pena seguirle. Dios nos ama y somos afortunados. Transmitamos ese testimonio a los que no le conocen, pero le necesitan, porque necesitan paz, esperanza y consuelo. Las mujeres fueron instrumento de Dios y nosotros somos instrumentos también de Jesús por la forma de vivir, por la alegría, por la manera de llevar nuestras cruces. Que el Señor nos ayude a ser instrumento suyo en medio del mundo. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren en el cuerpo o en el alma, y porque no tienen fe ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Pedimos para que cesen las guerras y el terrorismo, para que termine la lacra del aborto, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien en el de toda su santa Iglesia. Recibe propicio, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovado por la confesión de tu nombre y por el bautismo, alcance la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Joaquín, Soledad y Antonio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios,
nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Protege, oh Dios, a tu Iglesia con misericordia perpetua, para que, renovada por los sacramentos pascuales, llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Recordad que en tiempo de Pascua y sobre todo durante la octava se termina de forma distinta. Dejadme que concluya diciendo: podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Y respondéis: demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Regina Celi, letare, aleluya. Quia quem meruisti portare, aleluya. Resurrexit, sicut dixit, aleluya. Ora pro nobis Deum,
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús, en el Evangelio, va enseñando a sus discípulos que tiene que subir a Jerusalén, que allí será ajusticiado, condenado a muerte y entregará su vida para salvarnos. Cristo sabía lo que iba a pasar, pero a pesar de eso, subía a Jerusalén por cada uno de nosotros, porque su muerte y resurrección significaría nuestra liberación. Que encuentre en nosotros agradecimiento, que encuentre en nosotros ese deseo de corresponderle y de fiarnos haciendo su voluntad. Guardamos un momento de silencio y pedimos perdón por nuestras faltas. Tú que has conocido el abandono, la traición y la ingratitud de los hombres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has vencido al pecado en tu propia carne, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has dado tu vida en rescate por todos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Se dijeron los impíos: acechemos al justo, que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba, ante todo, es pura y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz y su fruto es la justicia.
¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis en envidia y no alcanzáis nada. Os combatís y os hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para dar satisfacción a vuestras pasiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Hay pasajes del Evangelio que son un verdadero drama, y este es uno de ellos. Qué mezquindad la de los 12. Jesús, que les abre su corazón, que les narra cómo va a morir, que les habla de que será entregado, condenado a muerte. ¿Y ellos qué piensan? ¿Quién es el primero? ¿Qué nos va a tocar? ¿Y de lo mío qué? En lugar de sentir con Cristo, de acompañar a su Maestro y por lo tanto de intentar apoyarle, solo les preocupa su beneficio. Hay un refrán español que dice que no hace daño el que quiere, sino el que puede. Creo que no acabamos de entender que el cristianismo no es una religión basada en el cumplimiento de una serie de normas. Hay normas, hay una moral, tienes unas obligaciones, pero el cristianismo es ante todo la religión del encuentro, de un yo con un tú, de un yo que somos cada uno de nosotros, con un tú que es Dios que se acerca a nosotros. Ser cristiano significa encontrarte con Cristo y seguir al Señor. Ser cristiano significa no solo cumplir una serie de normas morales elevadísimas y que además te liberan de la esclavitud del pecado, sino ante todo significa seguir a Jesús, que es tu Maestro y que te enseña el camino que te lleva a la felicidad. Pero eso no se puede hacer si no ponemos el corazón, si no tenemos una relación personal con Él. Algunos dicen: es que no siento nada. Claro, ¿cómo vas a sentir si le das a Dios las migajas de tu tiempo? Como dicen los americanos, los minutos de la basura. Es decir, cuando el partido ya está resuelto, entonces los entrenadores sacan a aquellos jugadores que menos experiencia tienen para que vayan practicando. Son minutos de la basura, minutos del desecho, del desprecio, de lo que ya te sobra. ¿Cómo vas a sentir? Pregúntate, cuando el Señor me pida cuentas, me dirá:
que he sido un buen hijo? ¿O por el contrario me dirá, sí, has venido a mí cuando estabas necesitado? Quizás no has faltado a misa los domingos por miedo a la condenación, no por amor, pero no has abierto tu corazón a mí, no me has correspondido. Yo he salido a tu encuentro y ¿qué he encontrado en ti? Interés, miedo y por lo tanto te has movido solamente por el temor a la condenación, pero no por amor. Sus discípulos no entendieron que Jesús moría por cada uno de ellos. Después lo entenderían. Cuando vino el Espíritu Santo, entonces comprendieron la magnitud del amor de Cristo. ¿Y nosotros comprendemos la magnitud del amor del Señor? ¿O seguimos sin poner el corazón? Cuando uno mira la cruz, cuando uno se da cuenta de lo que significa la encarnación, oye, que la encarnación significa que el Todopoderoso, aquel que está antes del tiempo, aquel que lo ha creado todo de la nada, se hace pequeño, asume nuestra condición humana para compartir con nosotros la vida y de esa manera levantarnos cuando hemos caído y elevarnos a la condición de hijos. Cuando uno mira la encarnación, necesariamente solo sale de su corazón una palabra, gracias. Una palabra de gratitud, de asombro ante la magnitud del amor de Cristo. ¿Qué encuentra en nosotros? Recordad aquel pasaje que cuentan de San Francisco de Asís, que entró en la Porciúncula, una pequeña iglesia que había a las afueras de Asís, y que el Señor le concedió ver lo que la gente le decía. La pequeña iglesia, no cabe más de 30, 40 personas, estaba llena. Y él salió llorando y gritando, el amor no es amado. Y salió gritando, el amor no es amado, porque la gente le pedía, dame, mira mi necesidad, no te olvides de tal persona. Pero nadie le decía gracias. No hace daño el que quiere, sino el que puede. Y tú puedes hacer daño a Dios. Dios seguirá siendo Dios aunque tú no vengas a la iglesia. Dios seguirá siendo Dios aunque tú no reces, aunque tú como hijo no te comportes como una persona agradecida. Pero a Dios le duele tu actitud, le duele que tú no permitas que Él cure y sane tus heridas. Por eso la primera enseñanza del Evangelio de hoy es, ¿has puesto el corazón en tu relación con Dios? O como los 12, cada uno solo perseguía su beneficio y ninguno de ellos fue capaz, ni siquiera Juan, de acercarse al Señor y de decirle, Señor, yo te amo, voy a estar a tu lado, aunque después no lo hiciera. Ninguno de ellos estaba en esa unión con Dios. Cada uno buscaba su beneficio. Segunda enseñanza, el Señor les dice a sus discípulos que tienen que servir. ¿Para qué quiere el Señor que sirvamos? El Señor nos llama a colaborar con Él en la obra de la salvación. Y cada uno en función de su vocación concreta y particular, como miembros que somos de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, podemos colaborar con Él en la obra de la salvación. Y no hay empresa más apasionante, ni tampoco más gratificante que esta. Porque colaborar con Cristo significa que eres instrumento de Dios en el mundo. ¿Y cómo soy instrumento de Dios? Eres instrumento de Dios cuando amas. Cuando amas significa cuando buscas el bien del otro, cuando perdonas al otro porque Dios te ha perdonado, cuando intentas iluminar al otro y educar a los tuyos para que distingan el bien del mal. Estás colaborando con Cristo en la obra de la salvación. Cuando eres luz en medio del mundo por la integridad de tus costumbres, porque no eres una veleta que hoy dices una cosa y mañana la contraria, sino que eres una persona fiel a tus valores, aunque por ello te señalen o aunque por ello te critiquen. Estás siendo luz en medio del mundo. Eres luz en medio del mundo también cuando ofreces tu dolor, cuando colaboras con Cristo, como dice San Pablo, completando en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. Cuando le dices, Señor, por ti perdona a esta persona, o por ti me sacrifico ayudando al que me necesita. Colaboras con Cristo en la obra de la salvación. Y lo tienes que hacer siguiendo el modelo que Cristo pone en el Evangelio.
¿Y cuál es el modelo? Un niño. ¿Y por qué un niño? Porque un niño está por hacer. Porque un niño es como una página en blanco que tiene que ser escrita. El niño normalmente, a pesar de que a veces son un poco problemáticos, que los hay otros que son muy buenos, pero hay otros que son problemáticos. Los niños están por hacer, se dejan guiar por lo que sus padres les dicen, cogen de la mano a sus padres porque sus padres le dan seguridad. ¿Te dejas tú coger de la mano de Dios? ¿Dejas que el Señor te abrace y te proteja? ¿O por el contrario, eres una persona llena de soberbia que piensas que eres tú el que tienes que discernir qué está bien y qué está mal? Eres tú el que tienes que lograr tu santidad. Y no es así. El santo no se hace a sí mismo. Nuestras fuerzas son tan pocas y pobres que si no es porque el Señor tiene misericordia y con su gracia mueve nuestro corazón, estaríamos perdidos. Por eso sé como un niño que cogido de la mano de nuestro Padre Dios se deja guiar, como un niño que se deja proteger por Dios, que te protege, porque para eso instituyó a la Iglesia con sus sacramentos, para tu auxilio, tu protección y tu bienestar. No tengas miedo en confesarte, no tengas miedo en rezar todos los días, no tengas miedo en ir a misa con frecuencia. No vengas para no pecar, entre semana no pecas si no vienes, pero amas si vienes, si pudiendo lo haces, amas. ¿Por qué? Porque el Señor te espera y porque el Señor con su gracia mueve tu corazón para hacer el bien y evitar el mal. Podemos colaborar con Cristo. Debemos dejar que el Señor con su gracia dirija nuestros pasos y de esa manera seremos luz en el mundo, seremos instrumento suyo. Porque cuando uno hace la voluntad de Dios, siempre es para bien de la sociedad y para gloria del Señor. Cuando colaboras con Cristo, cuando haces su voluntad, Él se sirve de ti para consolar a los que sufren, bien en el cuerpo o bien en el alma. Yo estoy, les dijo a sus discípulos, en medio de vosotros como el que sirve. Y sirve mediante los sacramentos, y sirve mediante los sacerdotes que actuamos in persona Christi, pero también sirve por medio de cada uno de vosotros, cuando en el trabajo cumplís con vuestros deberes, cuando como padres educáis a vuestros hijos en vuestras convicciones, estáis siendo instrumento de Dios. Dejad que el Señor os guíe como se guía a un niño, para que crezca, para que aprenda, para que sepa distinguir lo bueno de lo malo. El santo no se hace a sí mismo, se deja hacer por Dios, pero hace falta humildad para dejar que sea Él el que moldee nuestro corazón. Y hace falta ser obediente para hacer su voluntad, aunque a veces cueste, duela. Confía en el Señor, no hay nadie que te ame como Él. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que con nuestras obras de caridad y misericordia seamos consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, para que colaboren con Cristo ofreciendo sus dolores para la salvación del mundo. Roguemos al Señor. Pedimos también por la paz, para que cesen las guerras y el terrorismo, especialmente en Tierra Santa. Roguemos al Señor. Pedimos por la Iglesia perseguida, por aquellos hermanos nuestros que no pueden proclamar libremente su fe en tantos países donde no hay libertad de culto, como en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Nigeria. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada,
tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Toni, Nilo, Berta, Soledad, Federico, Malucha, Lourdes, Marcela y difuntos de la familia Montero Durán, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el Pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros Con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a la Virgen María que proteja nuestros países. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Pedimos al Señor que perdone nuestras faltas para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu infunda con tal fuerza sus dones en nosotros, que nos conceda un corazón que te agrade y propicio nos haga conformes a tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, queriendo el tribuno conocer con certeza los motivos por los que los judíos acusaban a Pablo, mandó desatarlo. Ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno,
y bajando a Pablo lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte eran fariseos y otra saduceos, y gritó en el Sanedrín: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos». Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Se armó un gran griterío y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie porfiando: «No encontramos nada malo en este hombre. ¿Y si le ha hablado un espíritu o un ángel?». El altercado arreciaba y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevarlo al cuartel. La noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo: «Ánimo, lo mismo que has dado testimonio en Jerusalén de lo que a mí se refiere, tienes que darlo en Roma». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada. Porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado también estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante toda esta semana la Iglesia, en el Evangelio, nos propone el testamento espiritual de Cristo. Antes de marcharse al Padre, Jesús pide a su Padre la unidad para sus discípulos. ¿Por qué tenemos que buscar la unidad? No es solo para que de esa manera podamos dar fruto. El mismo Cristo lo dice: si un reino está dividido, va a la guerra civil y por lo tanto a la ruina. La unidad es necesaria para ser plenamente felices. Si Dios es aquel que nos creó a su imagen y semejanza, así nos lo enseña la Escritura, así nos lo enseña la antropología cristiana,
nosotros tenemos que imitar a Dios. Y solo imitando a Dios, que somos creados a su imagen, podremos encontrar el camino, podremos encontrar la forma para ser plenamente felices. ¿Y cómo vive Dios? ¿Y cómo es Dios? Dios es un único Señor, pero son tres personas divinas. Dios no vive en soledad, es un único Dios, pero al ser tres personas divinas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, viven la unidad respetando las legítimas diferencias. Porque Dios Padre no es igual a Dios Hijo, es igual en dignidad, es igual en santidad, pero son distintos en sus relaciones. Y por lo tanto, esto nos ayuda a ver cómo tenemos nosotros que comportarnos, pero no solo en nuestra relación con los demás cristianos dentro de la Iglesia, sino también en nuestra relación familiar con los amigos. Unidad que respeta las legítimas diferencias. Unidad en la Iglesia, como ayer os expliqué, implica unidad de fe, unidad de disciplina y, por lo tanto, de las consecuencias que esa fe genera en mi vida, cómo me tengo que comportar. Unidad también en el sentido de evitar todo aquello que divide en mi relación con los demás. Viviendo esa unidad, tanto en la Iglesia como en la familia, como entre los amigos, estaremos propiciando que seamos felices. Pero para vivir esa unidad es necesario el respeto a las legítimas diferencias. El respeto a las legítimas diferencias dentro de la Iglesia. En la Iglesia cabemos todos. Y eso implica que lo que los une es la fe en el mismo Dios, es también una misma moral y disciplina, y es también respetar al otro porque a lo mejor ha recibido un don por el que tiene que seguir al Señor por un camino determinado, que a lo mejor a ti no te agrada, no te satisface, no es tu camino, pero es su camino, es que Dios le llamó a él. Es como cuando van al matrimonio dos personas y él o ella quieren hacer al otro como a ellos les apetece. Fracasará la relación conyugal. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza y tiene unos dones, unos rasgos temperamentales. Tendrá que pulir las aristas de esos rasgos temperamentales, pero ni el esposo puede pretender que la esposa sea como a él le apetece, ni viceversa. Ni la esposa puede pretender que el esposo sea como a ella le apetece. Si se respetan, si respetan las legítimas diferencias, entonces podrán amarse. Y porque somos distintos, somos complementarios. Que haya personas del Opus Dei, que haya personas de Comunión y Liberación, que haya personas que pertenecen a los franciscanos de María, que haya personas que pertenecen a esta parroquia y que se sienten identificadas con una parroquia o con otra, con una espiritualidad o con otra, es una riqueza, porque nos hace poder vivir la complementariedad. ¿Qué es ser complementario? Que donde no llega el otro, llego yo. Que donde yo no llego, llega el otro. Nos ayudamos, ¿para qué? Para instaurar aquí en la tierra el reino de la paz, del amor y de la justicia. Imitemos, por tanto, la vida trinitaria. Porque imitando esa vida trinitaria, la unidad que respeta las legítimas diferencias, no solo tendremos paz, no habrá disensos, si hay diferencias se solucionarán amando, perdonando, cediendo para buscar esa unidad, sino que además seremos luz en medio del mundo. Los Hechos de los Apóstoles, que estamos leyendo, nos hablan de cómo era la vida de la Iglesia primitiva, esa Iglesia nacida del costado de Cristo y que es guiada por los apóstoles. Y en esa Iglesia, dicen los Hechos de los Apóstoles, los romanos decían, mirad cómo se aman, porque compartían lo que tenían en común en función de las necesidades, porque buscaban el bien común, porque se perdonaban. Eran comunidades pequeñas, pero también en esas comunidades pequeñas a veces surgen problemas. Ya se dice, ¿no?, que pueblo pequeño, infierno grande. Pues a veces pasa eso. Si hay amor, el amor lo puede todo. El amor hace que se salven las diferencias, el amor hace que seas generoso y perdones. Por lo tanto, pidamos al Señor que la Iglesia
no esté en guerra civil, que busquemos esa unidad, unidad en la fe, el mismo Dios, unidad en la disciplina y en la moral, unidad también entre nosotros porque respetamos las necesarias, buenas y legítimas diferencias, dado que cada uno de nosotros ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pues que el Señor pueda contar con nosotros para que seamos instrumento suyo, que llevemos la verdad, el Evangelio, al corazón de todos los hombres. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Cristo, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos también en especial por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Y pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas tus criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jesús, Luis Humberto, Alberto, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que el sacramento recibido nos ilumine con su luz y nos transforme con su participación, para que merezcamos alcanzar los dones espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.